Capítulo número 7. La cima de la verdad. Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción en él. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no poseo conocer lo desconocido, si me aferro a lo conocido. El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debería intentarlo. Ardilla y Rebeca se sintieron tentadas de ayudarle, pero se contuvieron, pues sabían que a veces la ayuda podía debilitar a un ser humano. El caballero inspiró profundamente, lo que le aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta: pues no puedo conocer lo desconocido, ni me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía que era y que no era. Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca a la cual se aferraba para seguir con vida. Quería decir la inscripción que debía soltarse y dejar caer al abismo de lo desconocido. Lo has entendido, caballero, dijo Sam. Tienes que soltarte. ¿Qué intentas hacer? ¿Matarnos a las dos?, gritó el caballero. De hecho, ya estamos muriendo ahora mismo, dijo Sam. Mírate, estás tan delgado que podrías deslizarte por debajo de una puerta y estás lleno de estrés y miedo. No estoy tan asustado como antes, dijo el caballero. En ese caso, déjate ir y confía, dijo Sam. ¿Que confíe en quién?, replicó el caballero enfadado. Estaba harto de la filosofía de Sam. No es un quién, respondió Sam. No es un quién, sino un qué. ¿Un qué?, preguntó el caballero. Sí, dijo Sam, la vida, la fuerza, el universo. Dios, como quieras llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. Déjame ir, le susurró Sam con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre botaba de sus dedos allí porque se aferraban a la roca. Pensando que moría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de los recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba surgiendo del abismo. Al mismo tiempo, se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él en el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y a la tierra. Repentinamente dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido le había liberado. Ahora el universo era suyo para ser experimentado y disfrutarlo. El caballero permaneció en la cima, respirando profundamente, y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Se sintió mareado por el encantamiento de ver, oír y sentir el universo que le rodeaba. Antes, el temor a lo desconocido había entumecido sus sentidos, pero ahora podía experimentar
todo con una claridad sorprendente, la claridad del sol del atardecer, la melodía de la suave brisa de la montaña y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje causaron un placer indescriptible al caballero. Su corazón rebosa de amor por sí mismo, por Julieta y Cristóbal, y por Merlín, por Ardilla y por Rebeca, por la vida y todo el maravilloso mundo. Rebeca y la Ardilla observaron al caballero ponerse de rodillas con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé, pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su pelo, como provenían de su corazón, y estaba extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba en su armadura. El caballero lloraba de alegría, no volvería a ponerse la armadura y a cabalgar en todas direcciones nunca más. Nunca más vería la gente el brillante reflejo del acero, pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el este. Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él, una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura, una luz destellante como un arroyo resplandeciente, como la luna deslumbrante, como el sol, porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol, podía hacer todas las mismas cosas a la vez y más que uno en el universo, era amor. El libro tiene incluido un cuadernillo de actividades que dice: la pregunta número 1, responda a las siguientes preguntas. ¿Sabían algo sobre este libro? ¿Alguna persona que conozca lo ha leído? ¿Les han hecho comentarios sobre el mismo? ¿Les parece que puede ser interesante? ¿Conocían al autor o han leído alguna otra obra de él? La pregunta número 2, veamos el libro por su parte externa. ¿Qué representa la ilustración? ¿Qué es un caballero? ¿Para qué le sirve un caballero su armadura? Como esos otros libros de caballeros o caballería. ¿Cuáles? En la contraportada. ¿Qué información el texto ofrece el texto de la contracubierta? Dedicatoria. ¿A quiénes dedica este libro su amor y por qué lo hace? ¿Qué quiere decir esta dedicatoria? Índice. ¿Es útil? ¿Para qué y por qué? Información adicional. ¿Qué significa que un libro pertenezca a una colección de títulos de una editorial? ¿Qué es una editorial? Análisis de lectura y comprensión del texto. ¿Qué cualidades pensaba que tenía el caballero protagonista de esta historia? Describan el trabajo del caballero y la razón por qué era famoso. ¿Alguna vez han visto un dragón? ¿Qué clase de animal es? ¿Qué significa doncella? ¿Qué tipo de guerra es una cruzada? ¿En qué época se hacían las cruzadas? Describan la composición de la familia del caballero y cómo eran las relaciones entre sus miembros. ¿Cuál era el verdadero amor del caballero? ¿Qué problema tuvo el caballero con su armadura? ¿A quién dirigió para resolverlo en primer lugar? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde vivía el rey? ¿Quién recibió al caballero en su lugar? ¿Para qué sirve un bufón en la corte de un rey? Expliquen qué hizo decir un bufón Borsalegre con la frase: a todos alguna armadura nos tiene atrapados. ¿Oyeron hablar del rey Arturo y el mago Merlín? Expliquen lo que saben de ellos. Si no los conocen, busquen información. Borsalegre se despidió del alegre con una profecía que empezaba con la frase: cuando la armadura desaparezca y estéis bien. Y vamos a completar esta frase. Capítulo número 2. ¿Cómo reconoció el caballero a Merlín? ¿Con quién estaba el mago? ¿Qué clase de bebida había en la copa de plata que Merlín le dio al caballero? Citen por lo menos uno de los nombres de las canciones que cantaba Merlín el mago. Marque con una cruz la respuesta correcta. Los cuentos en que los animales hablan se llaman fábulas, leyendas o epopeyas. Cierto o falso, la ardilla se llamaba Rebeca, la paloma se llamaba Paloma. Capítulo número 3. ¿Qué le recomendó Merlín al caballero que había que hacer para quitarse la armadura? Merlín y el caballero hablan de dos senderos, el sendero que conduce a la verdad. Explique hacia dónde conduce el otro. ¿Qué le dijo Merlín al caballero para su viaje? ¿Para qué serviría lo que le dio? Cite el nombre de los 3 castillos del sendero de la verdad. Explique en un máximo de 15 renglones lo que sucedió en la primera mañana que el caballero despertó en el sendero de la verdad. Busquen sinónimos de las siguientes palabras: esperar, aceptar. ¿Cuál es la diferencia de significado entre las mismas? Capítulo 4, 5 y 6.
Describan lo que vio el caballero al entrar en el castillo del silencio. ¿A quién encontró el caballero allí? ¿Qué es una metáfora? Si no saben la respuesta, busquen en el diccionario lo que significa. El rey emplea 2 veces la palabra barreras en una frase que le dice al caballero. Explique por qué en ambos casos se trata de un uso metafórico. Enumere por lo menos 3 cosas que el caballero oyó en el castillo de la verdad y que no había oído antes. Las lágrimas del caballero produjeron una inundación. ¿Cómo es que no se ahogó? Explique quién era o qué era San y sobre qué hablaron San y el caballero. El yelmo es la parte de la armadura que sirve para... El yelmo y la visera se oxidaron porque o llovía mucho, el caballero lloró o el calor de la chimenea. Explique el significado de el castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. ¿Quién dijo esta frase? ¿Están de acuerdo con la opinión de Rebeca acerca de que el silencio es para uno y el conocimiento para todos? ¿Por qué? En la pared del castillo del conocimiento brillaban 2 inscripciones que se transcriben a continuación, pero le faltaba palabra. El conocimiento es vuestro camino. Habéis la necesidad con él. Anoten la diferencia entre amar y necesitar. Escriban 3 expresiones de necesidad y 3 de características del amor. ¿Cuántos tipos de ambición puede haber? ¿Dónde puede llevar cada una de ellas? Al salir del castillo del conocimiento, el cuerpo del caballero aún observaba una parte de la armadura. Diga cuál era y qué parte del cuerpo protege. ¿Por qué los castillos tenían puentes levadizos? ¿Qué clase de dragón recibió al caballero a la entrada del tercer castillo? ¿Qué le recomienda el caballero San, Ardilla y Rebeca para enfrentarse al dragón? Escriban la frase que el caballero cantaba para darse valor y vencer al monstruo. Expliquen cómo era el programa y cuál era su estado de ánimo. Capítulo número 7. Según su opinión, el último obstáculo que le quedaba por superar al caballero era uno de los siguientes o todos de ellos. La cima de la verdad, un canto rodado, la pared de una montaña. Explique la primera impresión que tuvo el caballero que resolver la siguiente inscripción. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no poseo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Escriban una frase u oración en la que incluya la palabra identidad, otra que contenga la palabra creencia y otra juicios. Relaten en 5 o 6 renglones lo que le sucedió al caballero mientras iba cayendo por el abismo. ¿Es posible caer hacia arriba? ¿Cómo le sucedió eso al caballero y por qué? ¿Quién dijo casi muero por las lágrimas que no derramé? Llorando de alegría, el caballero se propuso no volver a hacer ciertas cosas que había hecho en el pasado. ¿Cuáles? Establezca una comparación entre cómo era el caballero al inicio de la historia y en qué se convirtió al final de la misma. Ahora el autor propone un taller de escritura para trabajar de forma individual. ¿Cuál es el dilema de su vida? ¿Es comparable al caballero? Si fuera un bufón de la corte, ¿cómo quería que su bolsa y qué llevaría en ella? Trate de no que se parezca a la de González. Escriba una rima con temas de castillos o palacios, como si fuera un bufón. ¿Cómo es su vida en familia y su propia idea de buenas relaciones familiares? Está en un bosque y aparece un mago. Escriba una cena corta o un diálogo de 3 o 4 renglones que mantendría con él. ¿Por qué no es posible, como dice Merlín, aprender y correr a la vez? ¿Cómo actuaría si le hablara algún animal? En el caso de que tuviera que recorrer el sendero de la verdad y atravesar por 3 castillos como el caballero, ¿qué haría en su lugar? Si está de acuerdo con la manera de actuar del caballero, explique por qué. ¿Es bueno o malo llorar? ¿Cuáles son los sentimientos que lo llevan al llanto? ¿Cuál es su personaje preferido del caballero de la armadura oxidada y por qué? Para trabajar en grupo de 2 o 3 personas, el autor del caballero de la armadura oxidada usa recursos de estilo como la metáfora o el humor. Busquen en el libro otros ejemplos de recursos estilísticos y frases que sean ejemplos de esto. Busquen información sobre caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, Mertín y Camelot. Preparen una exposición oral sobre este tema.
Recorran las páginas del libro buscando frases o palabras dictadas por la razón y por el corazón. Compárenlas y comparen el carácter de los personajes que las dicen. Decidan cuál es el capítulo más importante del libro y por qué. Si hay distintas opiniones, exprésenlas todas por escrito. Representen como si fuera una escena de teatro, una conversación en la que intervengan varios personajes del Caballero de la Armadura Oxidada. Puede ser una parte de un libro o imaginaria, pero coherente con su contenido. Realicen una ilustración representativa de cada capítulo. Escriban otro final posible para el libro, y si el grupo de trabajo tuviera que explicar el contenido y el valor del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿qué texto de contracubierta y contratapa escribirían? Y con esto se termina el libro del Caballero Oxidado. También sugieren para la lectura las enseñanzas del Caballero de la Armadura Oxidada y el gran desafío del Caballero de la Armadura Oxidada. Nos vemos.